Por eso es que se les pide que, no importa, tengan cerradas las cámaras. Y yo también las cierro. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos es buscando de Cristo. Aquí lo que queremos es poner al Señor en alto. Aquí lo que queremos es poner atención para que sea el Espíritu Santo el que nos ministre, el que nos hable. Él sabe de lo que tenemos necesidad y Él sabe lo que nos quiere compartir. Estamos en el capítulo 4D, o sea, en la última parte, porque ya íbamos cerrando y vamos terminando. Y hemos venido hablando de la vida en el Espíritu. Y la palabra en San Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, afirmando que el poder entregado a los discípulos no se ha acabado. Hay gente que piensa que los milagros fueron antes, que los prodigios fueron antes, que la palabra profética era antes, que ya hay cosas que ya no se dan. Eso es parte de la apostasía, eso es parte del error de la gente que se ha levantado a hablar en contra de los ministerios quíntuples base que el Señor ha dejado y con ellos la multiforme manifestación del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, usted y yo estamos entendidos que el Señor está hablando, que el Señor hace milagros y prodigios. Y nosotros no es que estamos hablando de un positivismo barato, nosotros estamos hablando de un Cristo vivo, de un Cristo que hace cosas maravillosas, milagros, prodigios, cambia vida, cambia corazones. Un espíritu que está vivo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu de nuestro Padre Celestial. Y entonces hemos de entender que estamos en un punto de estudio donde se nos habla de fuego fresco para una nueva dispensación. Este tiempo que estamos viviendo, como venía diciendo anteriormente, no se ha extinto el Espíritu Santo, no se ha extinguido con la iglesia primitiva, ni tampoco el Espíritu Santo está limitado en esta época. Las tendencias que hay en la actualidad, hay muchos que posicionan a la iglesia en que tenga mayor impulso o poder de Dios en algunas cosas, pero ciertamente el propósito que el Señor tiene es que cada uno de nosotros estemos unidos, seamos embajadores de Cristo, que nuestra vida sea de servicio, que nuestra vida sea como un puente de esperanza para todos aquellos que están desanimados en la sociedad, para aquellos que están tristes, para aquellos que están decaídos, para aquellos que están totalmente desorientados y desubicados, para que podamos traerlos a Cristo, para que ellos puedan tomar de esa fuente de vida que es la palabra de Dios, para que nos acerquemos al Señor, que Él es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos en el poder de Dios, si nosotros no creemos que Él todavía remueve piedras, que Él sana, que Él liberta, que Él restaura, que Él apercibe, que Él, como ahora leíamos, no nos llama como empleados, como sirvientes, nos llama como amigos, nos comunica las cosas, es porque Él quiere que nosotros en medio de los retos, en medio de las circunstancias, conquistemos, hagamos, prevalezcamos y salgamos con la frente en alto en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de los procesos. Junto con estas cosas que había al inicio, hemos de entender que también ha habido un espíritu muy fuerte de temor. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero aún entre nosotros, entre el mismo cuerpo de Cristo, hay muchos que nos hemos visto afectados por el temor. Mas, sin embargo, la palabra dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Así que nosotros debemos de entender que al orar, que al ayunar, que al hacer una búsqueda intensa, profunda, provocar
esa presencia de Dios, agregar intencionalmente esa leña, esa adoración, esa alabanza en espíritu y en verdad, perdón, para acrecentar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor no nos está hablando que nosotros necesitamos recursos económicos. El Señor no nos está hablando que necesitamos tener belleza estética. El Señor no nos está hablando de que nosotros tenemos que tener actividades sociales, congregacionales, como meta principal para promover a Cristo, para buscar la presencia de Dios. Él lo que hoy nos está diciendo es: dame, hijo mío, tu corazón. Ven que te estoy llamando. Ven que te quiero por fortalecer. Ven porque necesitas un fuego fresco que te cambie ese manto que traías de luto, de cansancio, de confusión, de aburrimiento, de pereza, y te ponga un manto de unción, de poder, un fuego fresco. Como hemos cantado muchas veces, ese fuego que quema, pero que no hace doler, pero sí purifica, sí limpia, sí restaura, sí levanta. Nosotros hemos de ser esa generación entendida en los tiempos. Gente que muestra a Cristo. ¿En qué momento? En todo momento. No se vale tirarse a la cruz. No es válido que nosotros digamos: es que así soy y así me quedo. Y Dios ha de entender. No. Hoy el Espíritu Santo te dice: no es lo que tú digas, no es lo que tú creas, no es tu espíritu de sospecha, ni tu razonamiento lógico. Es lo que yo estoy trayendo. Es el Espíritu Santo que nos está hablando y está diciendo: viene la prueba, vienen momentos difíciles. Estás buscando mi rostro. ¿Cómo piensas prevalecer si no te apoyas en mí? Y la gente que nos conoce y la gente que sabe que somos buscadores del reino de Dios se acerca a nosotros y dice: usted puede orar por mí. Yo ahora conté el testimonio de una persona que me contactó en tiempo de oración, pero también me contactó otra que hace 4 años tuve un trabajo a nivel profesional con ella, y me decía, una persona que con otro denominación, diríamos, porque como la gente ha clasificado, pero me dijo, me puse a orar y le dije: Dios, ayúdame. Necesito que me ayudes donde estoy. Necesito a alguien que me hable, que me diga qué hacer. Y me dice: te estoy llamando porque el Señor me habló y me dijo: llama a Erika. Y entonces yo me pongo ejemplo. ¿Por qué? Porque yo soy un servidor de Cristo. Porque la gente a veces piensa que uno, quién sabe en qué pasan los días, orando, ayunando, en eso hemos de pasar, y siendo luz y siendo esa fuente de agua, ese recurso, esa sal, luz y sal, como dice la palabra, para aquel que está necesitado, para aquel que está teniendo crisis de pánicos, de flagelos de diferentes situaciones. Gente que está siendo perseguida. ¿Por qué? Por ser honesta, por ser sensible, por mostrar compasión por otros. Y se acercan a usted y se acercan a mí y dicen: ore, usted, Dios me dice que usted me puede ayudar. ¿Se da cuenta el nivel de responsabilidad que tenemos? Que si decimos que somos hijos de Dios, la gente también, muchos nos perseguirán y nos molestarán. Y ojalá que no sean los mismos de la casa de Dios, ¿verdad? La familia de la fe. Pero habrán otros que van a venir y van a decir: porque Dios a usted le escucha. Porque usted tiene una palabra, porque usted ministra paz, porque usted es diferente. Eso es ser entendido en los tiempos. Eso es tener una vida en el Espíritu. Eso es lo que se propone. Eso es lo que el Señor está trayendo, que seamos una
fuente de esperanza, un puente de esperanza entre los desanimados de la sociedad y la esperanza viva que es Jesucristo. Y yo les digo, ¿cómo vamos a estar nosotros inmunes ante lo que está pasando? ¿Cómo vamos a tener inmunidad ante la ira, ante el enojo, ante la soberbia, ante la persecución, ante las cosas malas que el Señor ha mostrado? La vamos a tener si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Yo no le digo, sea obediente a mí. Si usted cree en el Señor, sea obediente al Señor. Sujetémonos a la obediencia de Cristo y también respetemos la gente que el Señor ha puesto en autoridad. ¿Qué dice Marcos 16:20? Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Nuestra inmunidad, hermanos, ante las situaciones que se están dando, ante el ataque del enemigo, es la obediencia a la palabra de Dios. Si usted y yo no leemos o estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Cómo vamos a saber de sus promesas? ¿Y de dónde vamos a sacar esas palabras de vida como Jesús le habló a la mujer samaritana? ¿De dónde vamos a sacar si no estamos llenos de la palabra de Dios? Porque en el momento donde usted y yo estamos hablando de juicios de valor, donde usted y yo nos estamos permitiendo hacer observaciones, objeciones o decir cosas fuera de la palabra de Dios, o por más positivo y más bonito que suene, no corresponde. Dice aquí la palabra en Marcos que los discípulos salieron y predicaron por todas partes. ¿Y por qué salieron y predicaron? ¿Quién los envió? Los envió el Señor. ¿Cuál debe ser su respuesta y cuál debe ser la mía ante las necesidades? Cristocéntricas, cristocéntricas. Toda reacción, toda acción, toda palabra que sale en nuestra boca ha de ser medida, tasada por el Espíritu Santo. Y en el momento donde usted y yo hablamos cosas que no son, damos criterios en un punto de vista que no corresponde, estamos equivocados. No es lo que usted y yo piense, es lo que diga el Señor. Hemos estado en un clamor: Señor, perdónanos, perdona nuestra desobediencia, perdónanos, Señor, porque queremos ser fieles a ti, porque queremos accionarnos en esa promesa que tú nos has dado, en esa delegación divina de tu poder. Cuando nosotros somos obedientes, recibimos el reconocimiento del Espíritu Santo y por eso Él nos acompaña, por eso Él nos ayuda, por eso Él hace que podamos ejercer en el nombre de Jesús, siendo colaboradores de Él, señales y prodigios. Y encontramos esta palabra griega en Marcos 16:20, donde habla de confirmaba. En griego, confirmar es bebaio y quiere decir afirmar, establecer, asegurar, corroborar, garantizar. O sea, en otras palabras, la obediencia asegura el poder de Dios. Ese poder que se establece a lo largo de las actividades. Y donde leemos aquí en Marcos que dice que el Espíritu Santo corroboró que les ayudaba, es porque les corroboraba, les aseguró, les afirmó, les garantizó en medio de las acciones, las actividades que ellos hicieron. Y de esa forma similar, amados, cuando usted y yo obedecemos el mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura, con nuestro testimonio, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de conducirnos, el poder del Espíritu Santo certifica los ministerios para que produzcan un cambio eficaz en las vidas y en las comunidades.
Pablo declaró abiertamente en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Aleluya. Hay gente que habla y habla y habla y habla y habla y habla muy bonito, pero de hablar no pasa. Ayer revisaba con mi papá y con la hermana Floria este asunto de la importancia de tener en claro que la mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Una gente que era demasiado extrema, hoy se encuentra en un lugar para enfermos mentales, porque llevaron la fe que ellos tenían en un zapato, en una hablada, en un encasillamiento de lo que ellos creían que había que hacer. Ese montón de requisitos que muchas veces se ponen, ya sean las congregaciones o en lugares donde se reúnen el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Porque habla muy bonito, porque se expresa muy bonito, porque tiene como un imán y jala a la gente. Sabe cómo expresarse. ¿Y de qué nos sirve todo eso si no hay poder? Usted y yo estamos invitados a ejercitarnos en el poder que trae el Señor sobre cada uno de nosotros. Hemos de apoyar a aquellos que predican en las calles, aquellos que dicen Jesús te ama, aquellos que no tienen temor de detenerse y orar por alguien que está necesitando oración. ¿Es usted una persona que le da pena que sepan que es creyente, que tiene una relación con Cristo? Ustedes y yo nos hemos puesto a pensar que la palabra dice que quien se avergüence del Señor, el Señor se va a avergonzar de él. La hermana Jenny escribía ahora mientras estábamos en el inicio, no es tiempo de jugar cristianitos. Es cierto, no es tiempo y nunca ha sido. Pero a la luz de la temporada que nos está correspondiendo vivir, no nos corresponde eso. No nos podemos quedar nada más tranquilos con que yo ya acepté a Jesucristo y tuve la salvación y listo. Obediencia, amados, el Señor está hablando. Obediencia, obediencia, obediencia. ¿A qué tenemos que renunciar? ¿Qué tenemos que dejar? Para que realmente el Espíritu Santo confirme el trabajo que estamos haciendo, que realmente sea para alcanzar las almas, para bendecir al pueblo de Dios, para cumplir con la gran comisión que nos ha sido entregada. Es preciso que usted y yo carguemos con la marca de Cristo. Y esta responsabilidad de cargar con la marca de Cristo, de ninguna manera permite que reconozcamos que la gente pueda ser individualista, que se estén idolatrando gentes, ministerios. El que tiene que ser puesto en alto es Cristo. Hay gente que es individualista. Solo yo sé, solo donde nosotros estamos está correcto. Va a estar bien las cosas donde esté la presencia de Dios, donde esté el Espíritu Santo. Es preciso que cada uno de nosotros entendamos que la unción que se nos ha dado para servir en esta tierra lleva implícito ese ejercicio de los dones espirituales. Y los dones espirituales no son derechos exclusivos de una persona, de un liderazgo. La persona que busque reconocimiento humano, dese por paga. Porque la palabra dice que cuando nosotros hagamos algo en favor de nuestro prójimo, no sepa nuestra mano izquierda lo que hizo la derecha. Y en el momento que nosotros tenemos un mover de misericordia, de compasión, de solidaridad,
porque eso es el carácter de Cristo en nosotros. No necesito que el Espíritu Santo necesariamente me esté diciendo, es porque nosotros, la palabra dice, al que pida, dale, y de gracia recibiste, dad de gracia. En el momento que nosotros publicamos nuestras buenas acciones, publicamos todo lo que hacemos, démonos por pago, porque la gente dará alabanza y felicitación. Y así dice la palabra, desen por pagos. Nosotros hemos de entender que el Señor ha hecho una clasificación de ministerios para un servicio eficaz, para el cuerpo de Cristo y por la responsabilidad que se tiene con el mundo. Esto quiere decir que hay diferentes ministerios, diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Y usted y yo no somos quienes para estar juzgando si son o no son de Cristo. Si usted quiere saber si son o no son de Cristo, veamos los frutos. La palabra dice, por los frutos los conoceréis. Pero no por estar hablando bonito, pero no porque tenga un don y lo ponga en ejercicio y entonces recibe esa persona toda la pleitesía, todo el reconocimiento. Porque el Señor nos llama como un solo cuerpo a tener una misión conjunta. Unos tendrán especialidad en un área y otros en otra. Por eso nos damos cuenta que hay ministerios que trabajan específicamente con niños, hay ministerios que trabajan específicamente con gente desamparada, con gente de calle, hay ministerios que trabajan con sanidad interior, hay ministerios que trabajan para atender a los ministros, sus familias, los problemas familiares, emocionales. ¿Cuál es el más espiritual? ¿Cuál es más importante? Todos, todos. Porque cada quien, si reconoce lo que le corresponde hacer y lo hace, está ayudando, coayudando a esa misión que se nos ha entregado, a lo que el Señor ha dicho que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Así que cargar con la marca de Cristo es ser humildes. Por más que tengamos unción y manifestación del Espíritu Santo, dice Pablo, yo les muestro un camino más excelente y es el amor. Y es el amor. Si usted tiene dado por su inteligencia humana, un don, un ministerio, un talento, una habilidad, reconózcase y dele gracias al Señor y póngalo al servicio del cuerpo de Cristo. Y entienda que así tan valioso es lo que usted está aportando como lo que aporta su hermano que está a la par suya, también cumpliendo con la gran comisión. El reunirnos para buscar el rostro de Dios, para decir, Señor, háblanos, dinos cuál es tu voluntad soberana, qué es lo que tú estás hablando, Señor. Puede que el Señor hable o puede que calle, pero qué bueno que nos unamos en un mismo sentir en el Espíritu Santo y le digamos, Señor, aquí estamos buscando tu rostro, queremos alentarnos entre los ministerios, queremos que tú nos desarrolles, queremos que esas corrientes proféticas de respuesta, de traducción para el mundo, nosotros las tengamos y sean puestas a tu servicio y en medio de todo tú seas alabado, tú seas glorificado, tú seas puesto en alto. Puede que ante un tiempo de oración, de intercesión, el Señor responda y diga, marque una pauta, una directriz. Puede que el Señor guarde silencio y solo nos observe estar unidos todos orando y buscando su presencia. Finalmente, aquí lo que toca es aceptar la soberanía de Dios. Él es soberano. Él da lo que Él quiere a quien Él quiere. Y esto debemos de entenderlo.
Yo no me puedo sentir pequeño por ser una congregación de un miembro, de dos miembros. No puedo sentirme menos porque soy una persona que lo que hago es evangelizar por medio de mensajes de texto. No me puedo sentir menos porque soy una persona que cocino y en lo que mis preparaciones es cuando oro y la gente come y se sana. Cuando hago costura y la gente que usa las prendas que he confeccionado pueden conocer del amor de Dios. ¿Sabe usted que el trabajo donde usted está es solo la excusa? ¿Es solo el medio para que usted muestre a Cristo, para que yo lo muestre? Hay muchas personas que desean que Dios las saque de sus trabajos, de las profesiones que han buscado elegir y en eso desempeñarse. Y decir, porque si yo me salgo de eso y me dedico solo al trabajo del reino, entonces voy a hacer N cantidad de cosas. Yo lo hablaba un día de estos y comentaba la hermana Sonia conmigo, el Señor nos ha llamado a un ministerio extramuros, porque hay demasiada necesidad en la calle, hay mucha necesidad, hay mucha falta de amor, hay mucha falta de misericordia. La gente puede decir de nosotros que llevamos la marca de Cristo. ¿Cómo reacciona usted ante la adversidad? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué dice la palabra? Bendigan y no maldigan, bendigan. Hay mucha necesidad, amados, hay mucha necesidad. Con esta presión que hay en los aires, con estas situaciones que se están dando. Hay mucha necesidad. Usted me puede decir, me he sentido cansado, me he sentido fatigado, me he sentido como una olla a presión que voy a explotar. Y nosotros que tenemos a Cristo y nosotros que tenemos la respuesta, ¿cómo cree usted que le está yendo a los que están fuera de la cobertura de Dios? ¿Cómo cree usted que la gente está bregando con la carga emocional, con la presión social, con este mundo que está tan superfluo y al mismo tiempo tan ambiguo, con esa falta de identidad? Por no haber hombres y mujeres haciendo su labor de crianza como Dios ha indicado. Y entonces hay personas que no tienen clara su identidad, sus gustos, de acuerdo a natura, de acuerdo a que Dios los creó. ¿Pero por qué es? Porque ha habido descuido, porque el amor al dinero, el querer tener muchas cosas materiales, ha hecho que los padres crean que lo único más importante es dar una escuela privada, un estatus social. Y la parte emocional y principalmente la parte espiritual, el temor a Dios, ¿dónde está llegando? Ustedes y yo hemos de recordar que cuando vino el diluvio, cuando se habla de Noé, entró la familia de Noé, y dice la palabra, el Señor cerró la puerta. ¿Quiénes creen ustedes que se ahogaron? Hombres y mujeres, pero habían niños. Hoy el Señor está diciendo, esta marca de Cristo tiene que tenerla también nuestros hijos, los más pequeños, tanto los físicos como los de la fe. Y hablar la verdad y decir las cosas, porque no las debemos de callar, ha de ser pensando en que estamos estorbando. Estamos diciendo a lo malo, malo y a lo bueno, bueno, porque estamos llamando a la gente a vida, a que se aperciba, a que busque la salvación de Cristo. Y en las palabras de la enseñanza de la semana, que entren por la puerta que el Señor ha abierto para que puedan pasar y puedan conquistar. Ha llegado, hermanos, un tiempo en el cual debemos de acortar las distancias dentro de las comunidades eclesiásticas e incluyendo la parte profética.
De manera que al unirnos todos, construyamos esa o formemos esa corriente. Vayamos ahí fluyendo en ese río de Dios para que seamos respuesta, para que marquemos la diferencia, para que traigamos vida a aquel que la necesita al presentar a Jesucristo nuestro Señor. Y este es un aspecto muy fuerte del mandato de Isaacar. Como dice la palabra en Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga. Y como cantaba un hermano argentino, y yo tengo oídos y quiero oír, quiero poner atención. Me tomo tiempo para oír. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, clamamos a ti. Te decimos, Señor, perdona nuestras faltas, perdona el desorden que hemos tenido de prioridades. Una vez más volvemos a orar. Ordena, Señor, nuestra casa, ordena nuestras vidas, nuestros pensamientos y todo lo que se salga de la obediencia a Cristo y todo lo que no corresponda, que tome el lugar adecuado. Y si hay cosas en nosotros que no corresponden a ningún lugar porque no son adecuadas, en el nombre de Jesús renunciamos a ellas y las sacamos afuera. No las queremos. Es un tiempo donde estás buscando verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad, gente de reino, gente que quiera pagar el precio, gente que entienda que el seguir a Jesucristo requiere un acto de humildad, de responsabilidad, de sumisión, de entender que el Señor es el que habla y punto. Los demás callamos y respetamos lo que Él dice. Padre, tu palabra nos está diciendo, Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado y ese tiempo ya ha llegado. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros somos tus hijos y te decimos, Abba, 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 sé propicio a nosotros. Abba, trae de tus 7 espíritus y sopla aliento de vida, inteligencia y sabiduría. Consejo de parte de ti, temor de Jehová. En el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que se salga de tu obediencia, todo lo que no es parte del ADN que tú nos has entregado, de los anticuerpos que tú nos has puesto para repeler el enemigo, se quita, se desarraiga de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Porque, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo declaro palabra de cobertura sobre mi vida, sobre mi casa, mi esposo, mi hija, mi familia y sobre cada uno de mis hermanos, los que están con el ministerio SEA 63 y todos los que sacan tiempo para reunirse. Cuerpo de Cristo que está escuchando y que escuchará esta enseñanza. Declaro la cobertura del Señor. Es tiempo de estarnos ungiendo con aceite, ungir nuestras casas. En otros momentos lo hemos hecho, pues ha llegado este tiempo. Estemos ungiéndonos y estemos declarando la sangre del Cordero sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, sobre nuestras almas, sobre nuestro espíritu, sobre todo lo que el Señor nos ha entregado para administrar. Gracias, Señor, porque tú nos apercibes y nos amas. Te pertenecemos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.